Feliz y bendecida tarde. Hoy estamos de alegría, estamos de fiesta porque estamos celebrando el día tan esperado de la Pascua. Hoy, en cierta forma, sí, damos finalización a lo que es la Pascua, pero hoy celebramos también Pentecostés. O sea que terminamos la Pascua con broche de oro, con la promesa que el Señor nos ha enseñado, que nos mostró a través de su Hijo y que ahora nos la ha dado. En sí, pues la hemos recibido desde el bautismo, pero recordemos que el Señor pues quiere renovarnos ese espíritu cada día y cada vez que celebramos Pentecostés, pero en realidad ojalá que sea Pentecostés todos los días en nuestra vida para que podamos renovar ese espíritu con fuerza, con ánimo, con alegría. Y quizás pues algunos dirán, pero ¿y este hermano por qué dice alegría, que no se da cuenta de lo que estamos pasando en el mundo? Sí, pero cuando tenemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestro amor puestas en el Señor, no hay tristeza. Todas las cosas, aunque sean negativas, las vamos a ver con alegría porque tenemos la fe, la esperanza de que el Señor las va a cambiar. Así que hoy vamos a empezar esta reflexión con una oración que creo que muchos ya conocen, que se llama Veni Creator o Ven Espíritu Creador. Es una oración muy hermosa, dedicada al Espíritu Santo, ese Espíritu que vive en nosotros. Así que vamos a iniciar con esta oración. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que creaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado del altísimo don, perenne fuente de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano. Tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos. Del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza. En tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado. Gocemos de paz santa duradera. Y siendo nuestro guía en la carrera, de todo daño evitemos y pecado. Por ti al eterno Padre conozcamos, y a ti, al Hijo soberano omnipotente, y a ti también Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Amén. Entonces hoy estamos invocando ese Espíritu que recobre fuerza en nosotros, ese Espíritu que ya hemos recibido, como decíamos, pero que muchas veces lo tenemos olvidado, muchas veces no le damos esa libertad para que se mueva en nosotros. Entonces, para iniciar esta reflexión vamos a leer la lectura de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y dice de la siguiente manera: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como del de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en todas las lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vemos como el Señor dice que viene como lenguas de fuego, dice que se posan en cada uno de los apóstoles que están ahí. Pero dice al principio de la lectura que estaban todos reunidos, dice, en el mismo lugar. Otras traducciones dicen que estaban todos en el mismo espíritu, en sintonía, en comunión, como el Señor había enseñado unos días anteriores, en el amor, en la unidad, en permanecer juntos. Y dice que estaban en la oración, estaban orando. Entonces, una de las principales formas de que sintamos y que nos dejemos guiar por el Espíritu y que podamos experimentar esas tremendas maravillas que el Señor puede hacer en nosotros a través de su Espíritu es a través de la oración. Pero ¿cómo lo hacemos? Orando sin fallar, sin desmayecer, orar sin parar en todo momento.
Viene a mi memoria en este momento cierta pregunta que le hicieron, dice, al manager de un nadador. Entonces este nadador era profesional, entonces ya él no daba ni conferencias de prensa. En cierta ocasión estaba su manager y le preguntan, ¿y qué hace este nadador cuando no está en una competencia? Él les contestó, nada. Sí, suena un poco raro, pero esa fue su respuesta. Nada. Cuando no está en competición, pues nada, está nadando, está practicando. Entonces, por eso es importante que nosotros también en nuestra vida de cristianos, en todo momento, tengamos o no tengamos nada que hacer, oremos. Estar siempre ácidos, dice la palabra, la oración. Y ahí el Señor se va a derramar. Entonces, Pentecostés, cada vez que mencionamos Pentecostés, entonces rápido viene a nuestra mente la venida del Espíritu Santo. Pero en realidad, esta fiesta ya se celebraba antes, porque los judíos celebraban esa fiesta como la fecha en que el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley allá en el Sinaí. ¿Por qué? Porque acordémonos que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, pero era un pueblo, era un grupo de gente, digamos, que no sabía ni qué hacer ni dónde ir, no tenían una ley. Entonces, el Señor llamó a Moisés y le entregó esas tablas de la ley para que aquel pueblo tuviera una identidad, digamos, para que aquel pueblo supiera quién iba a ser del pueblo de Dios y quién estaba no en el pueblo de Dios. Porque en ese momento, como decimos, era un pueblo distribuido por todo aquel lugar, familias, pero no tenían una identidad como cristianos. Entonces el Señor da las tablas de la ley, y entonces eso era lo que ellos celebraban y siguen celebrando los judíos como Pentecostés. Entonces ahora nosotros celebramos Pentecostés, pero si veamos ¿cómo podríamos decir? La comparación que hay entre este libro del Éxodo. Es más, vamos a leerlo. Éxodo 24, del 15 al 18, dice: Moisés pues subió al monte, al que cubrió enseguida una nube. La gloria de Yahvé estaba bajo sobre el Sinaí, y la nube lo envolvió durante 6 días. El séptimo día él llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé estaba en la cumbre del monte, y los hijos de Israel le veían semejante a un fuego ardiente. Moisés entró en la nube mientras subía al monte. Entonces, dice que los judíos veían, dice que había como fuego en la montaña. Entonces, si vemos la comparación, en ese tiempo dice que el Sinaí humeaba, digamos, humeaba como que estaba en fuego. Ahora viene el Espíritu Santo como lenguas de fuego. En aquel tiempo el Señor le dio a Moisés unas tablas con la ley escritas en piedra. Ahora el Señor da una nueva ley, algo nuevo, pero escrito en el corazón de cada uno de nosotros, escrito en su corazón, escrito en mi corazón. Una nueva ley, pero ya no en tablas, ya no en piedras, sino escritas en el corazón. Entonces eso lo explica muy bien Gálatas 4, del capítulo 6, dice: ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Entonces dice, ahora como ya somos hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo. Entonces, si vemos cómo el Señor ha querido darnos ese espíritu e infundirlo en nosotros, en algo muy preciado, en algo muy íntimo, en algo que es sin comparación, como el corazón. El corazón es de donde depende la vida. El corazón es donde podemos amar, como el Señor nos enseñaba en estos días en el Evangelio. Amar, el amor, la unidad, permanecer. Entonces el Señor dice, les voy a poner el espíritu de mi Hijo. Entonces no es el espíritu, cualquier espíritu, es el espíritu mismo de Jesús
quien está dentro de nuestro corazón, para que podamos comunicarlo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día hemos olvidado quizás eso. Entonces debemos meditar si es que no nos está pasando como les pasó a aquellos discípulos que Pablo encontró en Éfeso. Dice Hechos 19, 1 a 3, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Y eso precisamente, mis hermanos, es lo que nos pasa a nosotros en estos tiempos. Como estas personas, como estos discípulos que ya conocían al Señor, ya sabían porque habían recibido. Estos son los discípulos de Juan el Bautista. Ellos habían escuchado ya prédicas del Señor. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos un conocimiento bastante amplio de las cosas del Señor y muchas veces nos pueden preguntar, ¿tienes el Espíritu Santo? Y decimos, ni siquiera sabía yo que se recibe tal Espíritu. Sí, pasa. En la misma iglesia muchas veces pasa, que la gente cree que la fe es así nomás y que no hay un Espíritu que nos dirige, que nos hace llamar, como dice aquí, Abba Padre, que quiere decir papito, que quiere decir papá. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el Espíritu nos hace clamar Abba Padre, como un niño. Somos como niños en un problema. Cuando si usted está enfermo, si está en una dificultad, tenemos ese Espíritu que nos ayuda a decir, Padre, Abba Padre, Padre ayúdame, Padre mira me pasa esto, Padre tengo este problema, y el Padre nos va a escuchar, porque es el mismo Espíritu en nosotros quien clama al Padre. Entonces es importante, hermano, yo les he compartido todos estos textos porque quizás ustedes dirán, ¿para qué tanta lectura? Pero es importante que nos basemos siempre a lo que el Señor nos dice en las Escrituras, que leamos los textos y que los meditemos, porque a mí el Señor me puede decir una cosa en la Escritura, pero a usted le puede decir otra, pero Él siempre nos está comunicando, y ahora Él nos comunica que nos ha dado el mismo Espíritu de su Hijo en nuestro corazón, y eso a mí me llena de alegría, y yo sé que a usted también le llena de alegría. Hoy es un día muy alegre, sí, estamos en pandemia, estamos en casa, no podemos salir, tenemos que guardar distancia, no podemos comunicarle nuestro amor a nuestros hermanos, quizás darles un abrazo y decirles feliz Pentecostés. No podemos hoy, pero desde nuestro corazón y con el Señor por delante sí podemos, porque el mismo Espíritu Santo se va a encargar de transmitir nuestro amor a nuestros seres queridos. Entonces es importante que no olvidemos que dentro de nosotros está el Espíritu del mismo Jesús, dice el Señor. Les daré el Espíritu de mi Hijo y lo pondré en su corazón, en su propio corazón. Entonces, meditemos en este día y abrámosle nuestro corazón al Espíritu Santo para que obre maravillas en nosotros, para que podamos darle a nuestro Señor todo de nosotros y decirle al Espíritu Santo, sí, ven, aquí está este templo, mora en él, aquí está este templo para que tú te quedes ahí. Ven con tu fuego y quema todo lo que hay en mí que no te agrada, porque por eso el Espíritu Santo, uno de los símbolos es el fuego, y ya lo hemos visto en la lectura de hoy, como lenguas de fuego. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros como fuego para quemar, para destruir todo aquello que no es agradable al Señor y todo aquello que no nos lleva hacia el Señor. Y duele, las quemas sí duelen, porque muchas veces el Señor nos va a apartar de cosas que a Él no le agradan, aunque a nosotros nos parezcan correctas, a Él no le parecen correctas, y por lo tanto el Espíritu Santo dentro de nosotros se va a encargar de quemar todo eso, de purificarnos como el oro. El oro viene revuelto con tierra, con lodo, con arena, pero cuando lo purifican el oro se separa de lo sucio. Y eso es lo que precisamente el Señor quiere hacer con nosotros, purificarnos con el fuego del Espíritu Santo para que podamos ser limpios, para que podamos ser puros para Él, para que Él pueda vivir en nosotros, para que Él pueda actuar en nosotros.
Entonces otra de las características del Espíritu Santo podríamos mencionar es el agua que lava, que limpia, pero es algo externo. El agua limpia por fuera, quizás limpia nuestra forma de vernos, quizás que nos podamos ver de una forma más agradable al Señor físicamente, quizás verbalmente, dejar las malas palabras, dejar las ofensas, nuestros malos pensamientos, todo eso el agua lo limpia, pero lo que es por dentro lo quema el fuego del Espíritu Santo. Yo les deseo nuevamente feliz, yo me siento alegre, siento que mi corazón va a salir de alegría porque el Espíritu Santo está sobre usted, está sobre mí y sobre todos aquellos que querramos dejarlo actuar en nosotros. Él está ahí, solo que nosotros tenemos que darle libertad. Oremos. Señor, te doy gracias con toda mi alma, con todo mi corazón, por mis hermanos que están viendo este video, por los que lo van a ver más adelante y por todo el mundo, Señor, que hoy se encuentran de fiesta, celebrando la venida de tu Espíritu Santo. Hoy conmemoramos ese día en que tú, Señor, derramaste esa promesa que habías dado a tus hijos. Ese Espíritu Santo que nos quema, ese Espíritu Santo que nos guía, ese Espíritu Santo que nos sostiene, ese Espíritu Santo que nos da vida, que nos da fuerza, que nos da aliento, que nos da salud, que nos da todo lo que necesitamos para agradarte a ti. Ven, Espíritu Santo, y quema en nosotros todo aquello que no te agrada. Quema, Espíritu Santo, todo aquello que no es bueno para ti, aquello que nos aleja de tu amor, aquello que nos aleja, Señor, de vivir bajo tu voluntad, bajo tus mandatos, aquello que nos aleja, Señor, de ti. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que la felicidad, la gracia y la alegría del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.